amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar esta semana de nuevo con ustedes. Espero que el programa que estemos próximo a ver sea de gran bendición para todos nosotros, porque la verdad es que aprender cada día más de la palabra de Dios es es muy, pero muy importante para la vida de todo ser humano, porque somos extranjeros en esta tierra y pronto está por venir Jesús en su segunda venida y en ese momento todos vamos a desear haber estado con Él y, y poder compartir con Él en las alturas de los cielos, y saber, tener la plena seguridad de que somos salvos. Pues bueno, hoy vamos a ver un poquito más de cómo sobrevivir y aprovechar la vida. Sobrevivir y aprovechar la vida. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, no sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia nos ayude a ser cada día mejor y que así podamos mejorar y ser un poquitito por lo menos parecido a Él. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos todos aquí reunidos para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias por toda la sapiencia nueva que nos das, por todo tu conocimiento, por tu amor, por tu dedicación, por no claudicar cuando nosotros estamos en nuestra vana manera de vivir y porque sabes que a futuro vamos a estar cada día mejor en tu presencia, Señor, y eso es lo que añoramos y deseamos todos. Gracias, Padre, por ser un Padre considerado, amoroso, santo y bueno. Y espero que no claudiques y que me ayudes o nos ayudes a todos a mantenernos firmes, agarrados de tu mano para poder seguir adelante. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver sobrevivir y aprovechar la vida, el ministerio de profecía. Y vamos a leer Primera de Reyes 4 del 29 al 31. Primera de Reyes 4 del 29. Uy, perdón, me equivoqué y esa no era la prédica que había para hoy, pero no se preocupen, ya en este mismo instante lo corrijo. Un momentito, por favor, porque estoy equivocada y saqué otro PowerPoint y otro Word que no era. Ok, ya, ahora sí, ya estamos listos. No hay ningún problema. Y vamos a ver, cuando el mundo entró a la iglesia, siempre dentro del tema, el misterio de la profecía. La historia humana es una continua rebelión contra Dios. Siempre se encuentra manchada con el pecado y la desobediencia. Dios no crió pecadores. Hizo a los seres humanos con caracteres nobles, personas con tendencia natural a ser buenas y amables, a tener pensamientos puros y a poner a los demás en primer lugar. Pero les dio el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir por sí mismos. Cuando nuestros primeros padres eligieron el camino de la desobediencia,
todo cambió. Muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué? Si Dios sabía que yo iba a pecar, ¿por qué no me obligó a no pecar? ¿Por qué no como hacemos los papás, que agarramos al chiquito o la chiquita de la oreja y lo traemos directamente para la casa y decimos, ya le advertí que no hiciera eso? Pero Dios nos dio libre albedrío. Él quiere que nosotros estemos con Él por amor, por decisión propia, porque queremos estar con Él, no obligatoriamente. El apóstol Pablo describe este cambio en términos gráficos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Bueno, vamos a leerlo en Romanos 1, del 22 al 23. Romanos 1, del 22 al 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Repito, porque siempre me gusta, ustedes saben, repetir todas las citas bíblicas, porque al final de cuentas, todo lo que yo les estoy diciendo, lo que más vale no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Ok, Romanos 1, 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso lo vemos en la actualidad. Eso nosotros lo vemos en la actualidad con los muchachos, como se hacen cosas con su cuerpo, que lo que están haciendo es corrompiendo su cuerpo. Y no debe ser así. La desobediencia trajo un cambio de corazón y también un cambio en la adoración. Cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios, colocaron sus deseos egoístas por delante de los mandamientos de Dios. En esencia, se adoraban a sí mismos en lugar de a su Creador. Estaban negando y rechazando su lugar legítimo como Creador. Trataron de llenar el vacío de sus corazones, adorando cosas creadas. Y vamos a leer Romanos 1:25. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. En esencia, se adoraban a sí mismos en lugar de a su Creador. Estaban negando y rechazando su lugar legítimo como Creador. Trataron de llenar el vacío de sus corazones adorando cosas creadas. E inventaron deidades que eran más de su agrado. Dioses como ellos mismos, que eran egoístas, sensuales y crueles, y que no les molestarían con muchos mandamientos morales. Eso es lo que hacemos. Nosotros necesitamos adorar cosas que podamos palpar, que podamos sentir, que podamos ver. Entonces, creamos ídolos de cualquier cosa que hay en este mundo, de una persona, de un carro, de un trabajo, de una estatua, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo ese montón de cosas. Nosotros nos hacemos falsos ídolos. Porque al final de cuentas, estos ídolos no llenan el vacío que hay en nuestro corazón. Porque el pecado, al final de cuentas, lo único que hace es dejar vacío
en nuestro corazón que solo Dios los puede llenar. Solo Dios lo puede llenar. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 8:5. Primera de Corintios 8:5. Dice así: pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Hay muchas personas que se idolatran a ellas mismas, son egocentristas. Ellas quieren tener toda la atención, atraer toda la atención hacia ellos, pero es para que les sirvan, para que les sirvan. Entonces ellos se llaman dioses. Y en la tierra y en el cielo también hubo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Así es que hay muchos dioses y muchos señores, y muchos señores. Trataron de llenar ese vacío en sus corazones. Inventaron deidades que eran más de su agrado, y egoístas, sensuales, crueles eran estas deidades. Como observó el apóstol Pablo, había muchos dioses y muchos señores, pero ninguno era más popular o más ferviente adorado que el sol. El sol fue el dios de los dioses paganos, ¿verdad? Ese fue el sol. Desde los primeros siglos, los seres humanos recurrieron a la luminaria más grande en los cielos, el sol, como objetivo de veneración y adoración. Y eso lo vemos a través de todos los anales de la historia. Lo vemos en México con los aztecas, lo vemos en Oriente, lo vemos en Sudamérica también con los dioses allá en Perú. Todos esos lugares estaban adorando al dios sol. Y los antiguos llamaban al sol Ra-Atum. Lo consideraban la deidad suprema. Los otros dioses eran representados por el disco solar dorado sobre sus cabezas, lo que implica que recibían iluminación y poder del sol. Para los egipcios, el dios sol era quien había comenzado el proceso de la creación y era, por lo tanto, el rey de todos los dioses. El rey de todos los dioses. Supongamos que yo agarre un granito de maíz y lo meta entre la tierra. Mientras no reciba agüita y no reciba la luz del sol, no va a germinar, no va a germinar. Es el sol y el agua y, lógicamente, los nutrientes que tiene la tierra lo que le dan la capacidad de germinar. Pero, ¿quién hizo la semilla? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el agua? Fue Dios, ¿verdad que sí? Entonces a Él es al que hay que adorar. Los reyes de Babilonia eran sumos sacerdotes del sol. Marduk, la principal deidad babilónica, era representado como el dios del sol, sentado en un templo con cúpula dorada, en un trono dorado ante el altar de oro. En Asiria, el dios se llamaba Shamash. Para los hititas, el sol era una diosa y se llamaba Arina. Helios era el sol de Grecia. Los persas adoraban al sol como Mitra. Cuando los romanos adoptaron el mitraísmo de Persia, también adoptaron la adoración al sol. Svarog era un hombre esclavo del dios sol, Por otra parte, en Centroamérica y Suramérica tenían también tradiciones similares. Inti era el dios sol de los incas. Los aztecas también estaban fascinados por el sol y lo llamaron Tonatiuh y lo adoraban como deidad suprema. Tenían un calendario solar similar al de los mayas.
La adoración del sol también era común en África, en la India y en todo Asia. O sea, todo el planeta adoraba al dios sol. Era el máximo dios que podía existir entre los paganos. La adoración al sol era una tendencia común en la adoración de las cosas creadas. Estaba entrelazada con miríadas de formas de culto en muchas tierras y persistió a lo largo de los siglos. Incluso el pueblo de Dios, los israelitas, fueron influenciados por la adoración al sol en Oriente. El profeta Ezequiel registra que durante un tiempo de apostasía, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Y eso lo vamos a leer en Ezequiel 8:16. Vamos a ver, no lo puse. No lo puse. Ezequiel 8:16. Vamos a leerlos aquí en la palabra, que la tenemos a mano. 8:16. Está hablando el profeta Ezequiel y dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el occidente. ¿Dónde estaban? En el atrio, dentro de la casa de ¿quién? De Jehová. O sea, en el mismo templo ellos estaban adorando al dios sol, y supuestamente para que no lo vieran estaban de espaldas, como si Dios no pudiera ver esas cosas. Voy a repetir esta cita porque es demasiado importante. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente, postrándose hacia el oriente. Es difícil imaginar que el pueblo de Dios se haya portado de tal manera que se haya unido a los paganos y que se haya apartado de Dios, que se haya apartado de Él para adorar al sol, y lo hayan hecho a la entrada del templo, y la adoración al sol se convirtió en el signo de apostasía o rebelión contra Dios. Y dentro del pueblo israelita estaba dándose este acontecimiento. Es difícil entender cómo los israelitas le dan la espalda al Señor, cuando el Señor les había hecho tantísimos favores. Los había sacado de Egipto, les había ayudado, los había llevado a la tierra prometida, les había dado maná, les había hecho triunfar un montón de guerras, los había hecho vencer a un montón de pueblos que eran gigantes también, y sin embargo estaban apostatando, dándole la espalda a Dios y adorando al dios sol. Nosotros podemos decir: qué bárbaros, ¿cómo se les ocurrió hacer una cosa de esas? ¿Y nosotros? Cuando ponemos delante de Dios un montón de dioses que tenemos, el licor, las drogas, flagelamos nuestros cuerpos, destruimos nuestros cuerpos, que es templo del Espíritu Santo. ¿Estamos igual que los israelitas o estamos peor? ¿Cómo estamos? Ezequiel era el profeta antiguo, ¿verdad? Él era un profeta antiguo. De manera similar,
el sábado también era una señal y un recordatorio del Dios creador, que le dio a la humanidad como un símbolo perpetuo de su amor y su cuidado, un recordatorio de que tenemos nuestras raíces y nuestra seguridad en Él. ¿Por qué es tan importante el sábado? Porque es cuando recordamos que Él nos crió, que Él crió el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay en el universo lo crió Él. Entonces no tenemos por qué adorar esas cosas. Tenemos que adorar al Creador. Y para eso nos dio el sábado, para recordarnos que Él fue el que nos crió. Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, lo dice claramente. Y vamos a leer Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. O sea, no es solo nuestro Creador, Él también nos santifica. Y en el mismo momento en que nos olvidamos del sábado como día del Señor, ahí estamos en serios problemas. Porque nos estamos olvidando del Creador y no solo nos estamos olvidando del Creador, sino que no estamos siendo santificados. No estamos siendo santificados. Repito, Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así es que es una señal. El sábado es una señal de que Dios nos crió y que también tiene el poder de recrearnos o de santificarnos. El mismo Dios que insufló vida en Adán y Eva al comienzo puede infundir vida espiritual a cada uno de nosotros. Óigame, qué importantísimo es esto, porque no solo nos da vida, sino que nos recrea, y nos santifica, nos corrige, nos enseña, nos educa y nos da una vida espiritual a cada uno de nosotros. Si descuidamos el sábado, nuestra tendencia será olvidar a aquel que nos crió y que puede transformarnos en las personas que anhelamos ser. Porque todos deseamos ser buenos, todos deseamos ser buenos. Y a no ser que tengamos el alma cauterizada, cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas malas, después nos vemos feos y nos vemos malos. O cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado. Entonces también nos sentimos feos, nos sentimos que no merecemos nada. Y en ese momento es cuando nosotros debemos volver nuestra mirada al Señor. Por eso no tenemos que descuidar el sábado, porque sábado a sábado, al recordar que Él fue nuestro Creador y que Él nos puede recrear y que Él puede santificarme y que puede darme una vida espiritual mejor, ahí cambia la cosa. Y entonces ya uno quiere estar más con el Señor. ¿Para qué? Para que me transforme en la persona que anhelo ser. A medida que pasaron los siglos, la oscuridad espiritual aumentó, pero un remanente fiel siguió adorando a Dios y reconociéndole como su Dios creador. Abraham, Isaac y Jacob y su familia extendida fueron sus seguidores. Cerca del final de la vida de Jacob, él y su familia se mudaron a Egipto bajo la protección de su hijo José. Y José alentó el traslado, pero estaba preocupado. Conocía muy bien el poder corruptor de la cultura popular de Egipto, por lo que trató de aislar a su familia de ella. Y vamos a leer Génesis 46, del 33 al 34. Espérese, porque tampoco lo puse. Génesis, espérese un momentito.
Génesis 46. Tampoco la puse la cita, pero aquí está en la palabra de Dios, que siempre tenemos que recurrir a ella, porque equivocaciones siempre las cometemos. Génesis 46. Génesis 46, del 33 al 34. Y sucederá que cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Eso le dijo Jacob a los hermanos, les dijo, y sucederá que cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Repito, y sucederá que cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios pastor de ovejas es una abominación. Ellos tenían mal visto a los pastores de las ovejas. Ellos los tenían como que eran gente de segunda categoría, diríamos ahora, tercermundistas tal vez. Entonces él no quería que se dieran cuenta los egipcios que ellos eran, se dedicaban a eso. Y trató de aislar a su familia, pero no era porque él se avergonzara de su familia, sino para que no se corrompieran con la corrupción tan grande que había en ese momento en Egipto. Pero, como siempre, su esfuerzo no tuvo éxito. Con el paso del tiempo, las barreras se rompieron. No mucho después de la muerte de José, un nuevo Faraón, mire, yo les estaba diciendo Jacob y no es Jacob, es José. José fue el que, lógicamente que estaba incluido Jacob, pero José fue el que los apartó para que no se corrompieran. Con el paso del tiempo las barreras se rompieron. No mucho después de la muerte de José, un nuevo faraón ascendió al trono y esclavizó al pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo 1, del 8, que María Elena, no lo puse tan, sí está. Éxodo 8, del 1 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros amigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Éxodo 1, del 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El nuevo faraón no conocía todas las bondades que José había hecho por el pueblo de Egipto. Él ya no quiso reconocer o no sabía de la historia o la ignoró simplemente. Y entonces bajo el látigo de sus capataces los obligaba a trabajar 7 días a la semana y muchos perdieron de vista el verdadero sábado bíblico. O sea, los hacía trabajar los sábados. Recuerden que para ellos era el dios Sol
y que ellos guardaban el domingo como el día del sol. Entonces ponían a los israelitas a trabajar los sábados y se perdió el verdadero sábado bíblico en ese momento. El mandamiento del sábado fue dado junto con el resto de la ley en el monte de Sinaí poco después de que salieran de Egipto, escrito con su propio dedo en tablas de piedra para que nunca se borrara ni olvidara. Y Dios ordenó, y vamos a leerlo en Éxodo 20 del 8 al 10. Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque no había que hacer nada para poder adorar al Creador, para poder adorar al Creador. Es significativo que el mandamiento comience con la palabra acuérdate. ¿Por qué? Porque Dios sabía que después a uno se le iba a olvidar. Es más, en la misma actualidad, la gente se le olvida que es el sábado, el día del Señor. Y por eso Él puso la palabra acuérdate. Dios sabía cuán fácilmente se podía olvidar el sábado. Y esta palabra es la advertencia. No te olvides. Recuerda el sábado. Santifícalo. ¿Para qué? Para que Dios para alabar y bendecir a Dios. No, si es para que Él me santifique a mí. Para que Él pueda darme todas las bendiciones que Él quiere darme. No es porque Él necesita que nosotros lo santifiquemos. Él es santo ya. Él es bendito por los siglos de los siglos. Pero somos desobedientes. Después de que llegaron a Canaán, el Señor nuevamente intentó proteger a su pueblo de la cultura popular. Y vamos a leer Éxodo 34, 15, 16. Éxodo 34, 15, 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y no me digan que no, pero a uno le pasa. Entonces te invitan un sábado a una fiesta, te invitan a un sábado a un paseo, te invitan un sábado a un matrimonio, porque todas esas cosas se hacen el sábado, la mayoría. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos del sábado. Vuelvo a leerlo. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando vuestras hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En pos de los dioses de ellas. Josué 17:13. Vamos a leer Josué 17:13. Dice así: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron.
Josué 17:13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Recordemos que cuando ellos fueron a la tierra prometida, tenían que someter a todos los pueblos que habían ahí, pero en ese momento se olvidaron y lo hicieron tributario al cananeo. Después tuvieron serios problemas con eso. Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte y hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y Primera de Reyes 14:24 dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En poco tiempo cayeron bajo el hechizo una vez más. El pueblo participaba de todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. La palabra repugnante es precisa. Estas prácticas incluían la prostitución masculina y femenina, llevada a cabo en los bosques y en los lugares altos en todo el país, y finalmente en el templo mismo. Y vamos a leer Jeremías 32:35. Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos e hijas a Moloc, lo cual no les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Repito, Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos e hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Participaban en los sacrificios de los niños, quemando vivos a sus hijos en los altares de Moloc, el dios fuego de los amonitas. Es pasar por el fuego a los hijos. Los sacrificaban. Recordemos un poquitito. Moloc era aquella estatua que tenía los brazos así para adelante y aquí el estómago lo llenaban de fuego y en los brazos de esa estatua ponían a los hijos, a los bebés. Nosotros sabemos que cuando la madera está encendida, a veces se echa como una llamarada, como un fogonazo, hace así. Entonces, si ese bebé, en el momento que estaba puesto ahí, que además era de metal y que estaba caliente, salía esa llamarada, ese fogonazo, los quemaba. Pero si en ese momento no salía ese fogonazo, no los quemaba. Y entonces esos niños eran adorados como dioses y se les permitía hacer lo que les diera la gana. Si el bebé era quemado, entonces ya Dios, el Dios de ellos, había perdonado sus pecados, por decirlo así. Pero si no era quemado, entonces ese niño llegaba a ser un dios. Hubo también tiempos de avivamiento, cuando las personas regresaron a Dios y fueron fieles a sus mandamientos. Y el sábado era una señal, una marca distintiva de los fieles en aquellos tiempos. Pero estos periodos fueron breves. Y año tras año el mal continuó, multiplicándose y se arraigó más hasta que Israel y luego Judá fueron tomados cautivos y llevados a exilio.
El amanecer que regresó del cautiverio era muy consciente de que la desobediencia y la rebelión de sus padres los había llevado a la catástrofe. Y estaban tenazmente decididos a no cometer el mismo error. Desgraciadamente no lograron encontrar el equilibrio y pronto pasaron al extremo opuesto de agregar a la ley de Dios numerosos requisitos hechos por el hombre. Desarrollaron cientos de ordenanzas humanas y mandamientos que definían cada aspecto de la vida. Bajo este plan, el sábado ya no era una delicia, una señal de descanso y la paz que disfrutamos como hijos de Dios. Se convirtió en una pesada carga y su observancia se hacía cumplir estrictamente. Llenaron de leyes que era muy difícil cumplirlas. Entonces, eso desanima a cualquiera. Y entonces simplemente no volvieron a cumplir con el sábado. Jesús entró repetidamente en conflicto con los líderes religiosos sobre este tema. Les recordó, vamos a ver qué les recordó, Marcos 2:27. Marcos 2:27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando Cristo vino a esta tierra, era sumamente tedioso guardar el sábado. Y por eso Cristo les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y él no dudó en sanar y trabajar por la salvación de la gente en el día de reposo. Sin embargo, nunca hubo ningún indicio de que Jesús y sus discípulos abolieran el sábado o no lo observaran como Dios lo había previsto. Vamos ahora a leer Romanos 11:13. Romanos 11:13. Dice así, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque yo hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Honro mi ministerio. Pablo fue un gran evangelizador misionero con una misión especial de llevar el evangelio a los gentiles, pero también tenía la responsabilidad de llevar a salvación a sus hermanos judíos. Cada vez que llegaba a un lugar nuevo, primero visitaba la sinagoga y hablaba con sus compañeros judíos acerca de Jesús. Su obra no fue rechazada solo por los judíos fanáticos, sino también por cristianos de origen judío que querían mantener a la iglesia como una secta puramente judía. Ambos grupos de personas tenían bajo observación a Pablo en cada paso. Y es muy significativo que nadie, ni los judíos observantes, ni los cristianos judíos, alguna vez lo acusaron de quebrantar el sábado. Si él hubiera sido indiferente al sábado, ciertamente lo hubieran denunciado, porque andaban detrás de él viendo a ver en qué fallaba. Y si él hubiera fallado en sábado, inmediatamente lo hubieran acusado. Vamos a leer Colosenses 2 del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pablo escribió a los creyentes de Colosas que ya no necesitaban guardar los sábados ceremoniales que formaban parte de la religión judía. Y lo leemos en Colosenses 2:16 y 17. Él estaba hablando de fiestas ceremoniales tales como la Pascua y el Pentecostés, el día de la expiación. Voy a rectificar esta cita, por favor, porque creo que la copié mal.
Así es que vamos a Colosenses 2, del 16 al 17. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, sí, perfecto, aquí está, sí, me equivoqué al poner esa cita. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de nueva luna, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Esta es una de las citas más conflictivas que hay en la actualidad, porque todo el mundo recurre a esas citas para decir que ya no hay que guardar el sábado, Y él estaba hablando de fiestas ceremoniales tales como la Pascua, el Pentecostés y el Día de Expiación. Estos eventos anuales también eran llamados sábados, porque la gente descansaba o dejaba de trabajar en esos días, pero eran distintos del sábado semanal que está incluido en los 10 mandamientos. Pablo comparó las celebraciones anuales con una sombra proyectada por alguien que está a punto de llegar. Jesús dijo, era la persona que estaba detrás de la sombra. Ahora que Jesús ha venido, ya no es necesario observar las sombras. Está claro que Pablo no tenía en mente el sábado semanal del 7º día, porque no, como hemos visto, él mismo continuó observando. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? El hombre de pecado. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién fue el que cambió? El inicuo. Pablo advirtió a la iglesia que aparecería un misterioso hombre de pecado, un enemigo interno que presumía hablar en el nombre de Dios y generaría trastornos a la causa del evangelio. Y dijo que todo aquel que se haya negado a amar la verdad sería engañado. No sucedió todo de una vez o en una fecha específica, pero durante el siglo II, algunos cristianos, especialmente los que vivían en las principales ciudades como Roma y Alejandría, comenzaron a adorar en el día domingo, el primer día de la semana. Algunos cristianos hicieron esto para disociarse de los judíos y hacer que el cristianismo fuera más aceptable para los paganos. El domingo fue un nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día que adoraban al sol. Era una fiesta pagana popular. El sol es el dios más importante de los paganos. Por lo tanto, la iglesia en estos países parece haber dicho, mantengas ese antiguo nombre pagano. Permanecerás consagrado, santificado. Y así el domingo pagano dedicado al dios nórdico Balder se convirtió en el domingo cristiano consagrado para Jesús. Vamos a leer Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3 para ir terminando. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Hay dos autores, uno protestante y otro católico, y están hablando de un día establecido en los 10 mandamientos. Se refieren a una parte de la ley que tuvo su origen en la creación del mundo, que ya la leímos, y que fue repetida por el Dios en el Sinaí, mientras que la montaña temblaba y rugía, y esto está en Éxodo 19. Todo el monte de Sinaí humeaba
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz tronante. Y Éxodo 31, 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Están hablando de seres humanos que cambiaron la ley que fue grabada por Dios mismo en tablas de piedra. Y ese día que fue dedicado al sol vino a sustituir el sábado como el día de adoración. Y hasta mantuvo su antiguo nombre pagano. El domingo era popular como fiesta pagana. En una medida de concesión, los líderes de la iglesia se unieron con los líderes civiles en un intento de unir al imperio. Los paganos se sintieron cómodos con el domingo porque durante miles de años sus culturas habían adorado al dios sol. Y los cristianos se unieron a esta medida de concesión en honor a Jesús, el sol de justicia, y su resurrección en el primer día. Y ahora el cristianismo se hacía mucho más aceptable para una población pagana. Y fue aquí donde las 2 corrientes que habían fluido durante siglos finalmente se encontraron y fusionaron. Adoración al Creador y adoración a las criaturas. Obediencia a Dios y obediencia a los decretos humanos. La Biblia y la tradición. La verdad y los engaños del enemigo. Pero no todos fueron arrastrados y engañados. Nadie sabe su número, pero muchos de los cristianos en ese momento no tuvieron de acuerdo. Y el cambio fue promovido por los líderes de las ciudades grandes, especialmente Roma y Alejandría. Pero en muchas regiones continuó la observancia del sábado. Tanto así que a principios del siglo IV el emperador Constantino se preocupó, influido probablemente por los líderes de la iglesia romana, y publicó un decreto que esperaba que resolviera el asunto y trajera uniformidad al imperio. Y este fue publicado en el año 321, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Y debe tratarse con reverencia. Él, por supuesto, está hablando del domingo, el día del sol. Pero el esfuerzo fue en vano, así como la decisión de los líderes de la iglesia en favor del culto dominical no había convencido a muchas personas sinceras de reunir el sábado, así tampoco fueron persuadidos por un decreto imperial. Y durante la década siguiente, los líderes que promovían la observancia del domingo se reunieron repetidamente para discutir el problema y publicar nuevos decretos al respecto. El hecho de que se sintieran obligados a hacer estos decretos y edictos es la evidencia más clara de que muchas personas todavía continuaban observando el sábado, el 7º día, a principios del siglo IV. Estos cristianos no quisieron, los cristianos que no quisieron eran los de la vieja ciudad de Berea. Y vamos a leer Hechos 7:11 para terminar. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Ese es el problema, ese es el meollo del asunto, esa es la confusión. Si usted lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hacen obligatoria la observancia religiosa del sábado, un día que nunca aprobamos. La Iglesia Católica Romana hizo el cambio por su propia cuenta y reconoce que al hacerlo, la Iglesia fue en contra de lo que la Biblia dice claramente. Y aquí fue donde se fusionaron
la adoración al Creador y la adoración a las criaturas, la obediencia a Dios y la obediencia a los decretos humanos, la Biblia y la tradición, la verdad y los engaños del enemigo. Y así es como fuimos inocentemente engañados. Y se nos olvida el Dios creador y estamos adorando las criaturas en lugar del Creador. Este fue el tema para hoy. Con mucho placer y con mucho orgullo se los traigo, orgullo de que Dios sea el que me dé estos temas tan hermosos de hacerlos, porque no son obra mía, no son obra mía. Estos temas llegaron a mis manos y quise compartirlos con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Miles de bendiciones para todos y que disfruten bastante este programa. Emblema de afrenta